La reunión se está grabando. Al seguir adelante con esta reunión está dando su consentimiento a ser grabado. ¿Qué pongo? ¿Continuar? Got it, got it. Continuar. Claro. Eso. Ya. Ya. Partimos entonces. Ya. Bueno, le doy las gracias a las participantes en la presentación de este nuevo libro de Marina Arrate, Elogio del Odio. Bienvenido también a las personas que están participando a través de Facebook. Vamos a recibir algunas preguntas al final. Quisiera ahora partir con una breve reseña acerca de Marina. Marina Arrate ha publicado los siguientes libros de poesía: Este lujo de ser, Concepción, LAR, 1986, Máscara Negra, Concepción, LAR, 1990, Tatuaje, Concepción, LAR, 1992, y reeditado como Satén en Nueva York por Pen Press en 2009. También ha publicado Uranio por LOM en 1999, Trapecio en 2002 también por LOM, que resultó ganador en el Premio Municipal de Poesía de Santiago en el año 2003. Luego publicó el libro del componedor por Libros de la Elipse en 2008. Y en 2017 se publicó su obra reunida por la editorial Cuarto Propio. Su obra ha sido reconocida con importantes premios nacionales, así como con varias becas de creación. Libros suyos han sido publicados en Buenos Aires, Nueva York, Madrid y en la isla de San Borondón en España, y reeditados también en Chile. Ha sido traducida al inglés y al finés. Y ha sido invitada en numerosas ocasiones a realizar lecturas de su poesía en Chile, Argentina, Nueva York, España y Finlandia. Y nos disponemos entonces ahora a la presentación de su último libro por el sello Garceta Ediciones, que es Elogio del Odio. Y para eso nos acompañan las escritoras Eugenia Brito y Diamela Eltit, quienes van a hacer la presentación, y luego tendremos una lectura de la autora. Comenzamos entonces por Eugenia. Bienvenida, muchas gracias por estar acá participando en esta actividad. Muchas gracias a ti, Verónica, y a Marina por haberme invitado a la presentación y lectura de su libro, de este último libro de poemas. Y me encanta estar en este sitio, a pesar de la distancia, de la virtualidad, ¿no? Debo decir que siempre me parece interesante, importante y bello los poemas de la Marina, ¿ya? Bueno, en una primera aproximación a Elogio del Odio, su último libro, de Marina Arrate, diría que este se ciñe a la estética suntuosa y barroca que la autora despliega desde su primer texto. Una red metafórica concatena formas sintácticas e imágenes que conforman un cuerpo o varios cuerpos que despliegan su imaginería, su proyecto y su destino. Desde el azabache de la mariposa y sus estrías doradas hasta el fulgurante azul del odio, desde el tatuaje en el tobillo izquierdo, o tal vez en un desplazamiento múltiple sobre la muñeca derecha, la espalda, la oreja izquierda y desplegada en el vientre, esta recurrente mariposa negra se constituye como una imagen del vuelo, de la fugacidad de la vida y de las transformaciones, es la que permite generar un habla sobre el cuerpo del sujeto que escribe y fabula, y que como un mantra repite, cargando de sentido sus palabras, que el odio la inunda, que el odio la hace escribir, que hablará del odio, y que esa mariposa, signo identificatorio de su cuerpo, se conecta con otra, simbólica, signo articulado con la sangre de los caídos. Así como en la primera parte da forma al cuerpo del sujeto que escribe, el texto del yatagán da forma al puñal con el que se piensa llevar a cabo una venganza, y en el arte del yatagán, a fragmentos, la historia de su uso. La escena es atemporal, parece surgida de un afuera del tiempo,
Venir de una época antigua, pero a la vez moderna, en una ciudad que puede ser occidental u oriental. Pero esta es una marcha, una caminata, en que el hablante con otros u otras se mueve desde el norte al sur, desde California a Magallanes, por poner un ejemplo. Esta es una travesía de la mente y de la lengua, un viaje guiado por el significante de un afecto, una vibración que moviliza y hace estallar límites y contornos. La articulación de estos poemas está recorrida por una serie de sinécdoques, desde las cuales se hace una señal al sentido, el cual nunca es pleno o completo, nunca falologocéntrico, sino que procede en fugas desde lo imaginario a lo fantástico, desde lo onírico al deseo, y desde este a la palabra, en donde recompone un escenario con varios y múltiples dobles. Pero el significante que busca articular el ser lo hace de diferentes estratos, desde objetos parciales, desde los cuales convoca la palabra y disemina, de modo plural, sus posibilidades y latencias, gestionando una estética del vacío y la penumbra, en la que destaca firme la imagen del puñal por una parte y del zafiro por otro. En ese lugar, situado entre su propio borde y su desgaste, en ese lugar que no es sino una huella de una batalla que se dio y se perdió, se quiere lograr una épica mayor, de la cual el poema es nostalgia y presagio. Pero el proceso poético se apoya en signos que sirven como íconos, fetiches, ornamentos que estilizan el texto, como elementos significantes que sin mirar a los centros recorren más bien los contornos, las periferias del sentido. Desde la mariposa ensoñada o tatuada presente en la mano, oreja, vientre, nos vamos al zafiro y la consideración sobre el lujo. Desde allí a la niebla, a los bosques y a la vigilancia de la hija de la nieve, y toda la imaginería se ciñe en la formulación de la ciudad del odio. De más hasta decir que muchos de los significados que se relacionan en estos poemas proceden de relatos orales fantaseados por Marina, a la vez que reorientados hacia su poética, para configurar un universo que se aleja de lo referente de la realidad actual, para construir un mundo otro que tiene las coordenadas elegidas por la autora. Es un mundo imaginario que evoca y señala al mundo actual, específicamente a la situación de Chile, para ser exacta. Este viaje es una transversal que surge de las matrices de la lengua, desde lo que Julia Kristeva llamara la chora, como lugar de surgimiento de la semantización y significación, viaje de venganza y de fuga, en lo que constituye un paisaje del norte al sur, un paisaje que se convierte en teatro, en una performance coral de una multitud que corre para defenderse y de este modo inscribe en la sujeto y su puñal, entre la sujeto y sus tatuajes, la carne trémula de una pasión vindicatoria, lo que podría llamarse un deseo de justicia ante las hegemonías abusivas. Marina Rate es la poeta del femenino y de su galería de máscaras, la que desarma sangre la escena del maquillaje en Máscara Negra, la del tatuaje erótico y sangrante en Tatuaje, la de la osadía en el extremo de la periferia en Trapecio, la del concierto lírico y barroco en el libro El Comendador. En El Elogio del Odio es la artista, la amante y la guerrillera, que desde la alegoría de una escena antigua, definida no solo desde la unicidad, sino desde lo plural y múltiple de su lengua y territorio, se arma en una lucha que elabora hacer más vivible la vida en la ciudad. El zafiro metaforiza la piedra preciosa que oculta el trabajo de su extracción, el orgullo de poseerla y lucirla, piedra ostentosa y elegante, entre comillas, que reúne para la poeta la contradicción de lo costoso y la belleza del lujo. El poema va desde un lugar a otro, oscila en un montaje de asociaciones y espejos para acusar el deseo. Sigue este poema el poema erótico Píntame los pies, que continúa por la ruta del Eros, y junto con él la exacerbación del decorado, las llanuras, por así decirlo, de los significantes. Una mujer le pide a un amante fantasmagórico, cuyo cuerpo se desvanece, ser pintada para pasar a otras zonas del cuerpo y llegar al rostro. Con esta pintura ritual y religiosa, usada en África y Asia, usada por onas y cahuéscas, se usa en ocasiones especiales y con distintas significaciones. El rostro pintado de negro era señal de duelo para los cahuéscas. El espíritu de la noche ya materializa la venganza, el deseo de la masa abusada de destruir el imperio y hacer una gran masacre. En consecuencia, este libro puede leerse como un tejido alegórico que desde la construcción de una figura femenina elabora un texto metafórico múltiple y coral, con matices y ecos de cuentos como La hija de las nieves o mitos, El espíritu de la noche, para enunciar desde ellos la necesidad de reconstruir el orden político del país y destruir las hegemonías. Eso es. Muchas gracias, Eugenia. Muchas gracias, Eugenia.
Muchas gracias. Oye, perdón la interrupción, pero me están pidiendo el link. Se lo acabo de pasar a Malú, porque no lo habían encontrado. Y Soledad, que deben estar por entrar. No sé por qué, pero ahí voy avisando. Ya, ok. Transmitiendo, dice, ya está empezando. Lo mandaron al correo y lo estábamos buscando en Messenger. Ya le avisé a la Malú y a la Mirka. Ok. Que está en el correo. Ya, súper. Gracias, Sole. Continuamos entonces esta presentación con la intervención de Diamela Elti. Bienvenida, Diamela. Muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y qué bueno tener esta reunión, digamos, en las condiciones tan excepcionales como las que hemos vivido a lo largo de casi 2 años y que donde efectivamente estamos muy mediadas por este Zoom, ¿no es cierto?, y que nos vuelve demasiado distantes a pesar de todo. Entonces, voy a leer un texto porque es más fácil para mí dar cuenta del libro por escrito, porque en realidad tengo una cierta vocación a la dispersión. Entonces, voy a aburrirlas y aburrirlos un rato con la lectura. Marina Ratte cuenta con una obra marcada por una sutileza indesmentible. Una sutileza fundada en la decisión de formular imágenes alojadas en la suspensión de sentidos y la evasión de formulaciones unívocas. Textos no concluyentes, sino abiertos a la multiplicidad. Su producción se inicia en los 80, esa década emblemática para un conjunto de poetas que produjeron sus libros en el contexto social más destructivo del siglo XX. Escritoras y escritores mayoritariamente habitantes del llamado incilio o exilio interior, que en condiciones de gran precariedad cultural iniciaron sus producciones movilizados por la pasión por la poesía. En ese contexto, no puedo dejar de mencionar aquí que las poetas, al igual que la casi totalidad de la producción literaria de mujeres, experimentaron los efectos de la asimetría que asedia a su condición. Desde luego, esa asimetría no radica en los textos, sino en la biología autoral. Ya está lo suficientemente pensado el campo de la poesía, y cómo los poetas más historizados de Roca, Neruda, Huidobro y a su manera Parra abrieron un territorio de disputas destinadas a ser cada uno de ellos el primero y el único. Ya conocemos las dificultades de Gabriela Mistral en su tiempo y en su espacio para coincidir. Pero más allá de las particularidades de las épocas, si se examina el campo, como diría Pierre Bourdieu, se puede ver una disparidad porcentual alarmante que muestra cómo prolifera lo que el mismo autor, Bourdieu, denominó como la dominación masculina, que sobrepasa a la letra misma. En otro sentido, la irrupción ochentera portó diversas estéticas y diferentes objetos, pero de una u otra manera, las poetas en su conjunto fueron acumuladas bajo el rótulo mujeres, y allí se estableció un movimiento dual, por una parte discriminador de orden biológico y por otra redentor, salvémoslas, de orden biológico. Y hoy mismo incluso podríamos aludir a la mujer escritora leída desde el mercado literario neoliberal, detonado por la irrupción feminista. Un mercado que ha transformado las identidades
en obsesiones clasificatorias para establecer así nichos de consumo, todos y cada uno acumulativo, sin diferencias, ni menos reparando en las políticas de la letra. Pero la literatura es letra, y esa letra incide en otras y otras. La letra es un campo productivo social que abre zonas de debate en su propio interior. En ese sentido, hay que pensar en lo que llamo el cuerpo de la letra, como materialidad, despojándola de la biología de las y los autores, y detenerse más que en los órganos, en las orgánicas de la sintaxis. Como he señalado anteriormente, la tarea política es clasificar la literatura, perforar el binarismo y producir una democracia de la escritura. Desde 1986, con su libro ya mencionado, Este lujo de ser, hasta este preciso 2021, la poeta Marina Ratte ha continuado con su proyecto estético. Elogio del odio sigue su ruta, la ruta de ella como poeta, que se conforman y se diseminan mediante un conjunto de desplazamientos a través de espacios marcados por la otredad. En este libro, Marina Ratte construye un texto nómada que busca mayoritariamente en el afuera de Occidente su propio paraje discursivo. Una poética del odio, o el odio como poética, opera como un signo de contención o como centro de lo relatable, pero a la vez se dispone como sitio para la dispersión de los sentidos. El odio pertenece, habita, carcome, recorre la epidermis y cada uno de los surcos cerebrales, irradiando todo el espacio corporal. Es extenso, sudanés, pero a la vez ese odio cabe en la palma de la mano, en la mano que moviliza la escritura. Pero también el odio toma la forma de una mariposa y se convierte en belleza porque la mariposa es una de las especies signadas por la magnificencia de sus colores, un insecto definido por los movimientos y la plenitud colorida de sus alas, una especie elegida por el coleccionismo para ser exhibido como lujo mediante el alfiler que lo consigna en el centro de los insectarios. La extraordinaria mariposa odio del texto vuela hasta ser desplazada por el yagatán, arma histórica que ha atravesado los siglos hasta ser reconocida como joya por la calidad de su empuñadura y a la vez un mito envuelto en el halo de la letalidad, una joya asombrosa que ha cruzado los siglos y que en el texto se presenta con los atuendos de la lucha. Pero también recuerdo ahora mismo un clásico de los textos de aventuras, el escritor italiano Emilio Salgari, que acompañó a numerosas generaciones en sus viajes mentales a través de la letra, con su héroe Sandokan, malasio, indio, vencedor de todas las batallas, provisto siempre de su arma joya, la misma arma, el yagatán Sandokan, que ocupó Salgari para suicidarse mediante un harakiri a los 49 años. El yagatán no cesa. El yagatán poético del elogio del odio viaja por los nombres, se mueve entre Arizona y Alabama, entre Yemen y Sumatra y mucho más. Adopta identidades, cabalga indígena en las grupas, se ausenta, espera mediante la intensidad de su presencia. La voz mítica que interroga, una voz que parece provenir de un tiempo iniciático, bíblico, abre paso al cuerpo, al maquillaje, al simulacro y a la erótica. Cuerpo pintado por otro, pero, y esto es lo crucial, desde el deseo de la una.
El recorrido erótico pauteado por los espacios deseantes es pauteado por los espacios deseantes de la que desea, no desde la que es deseada. La pintura como una superficie que recorre la uña mientras se vislumbra un derrumbe, la caída, la crisis que atraviesa el mundo, pero a su vez se releva el poder del deseo más allá o mucho más allá de la piel misma. O para decirlo de otra manera, del deseo como arma, como movimiento, como sede del libro y la letra, que une cuerpo, desplazamientos históricos, destrucción, guerras solitarias, sentimientos asfixiantes, y una escritura que no cesa de producir imágenes ubicadas en el centro de la perfección y de la belleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Diamela. Muy linda. Y Eugenia también, bellísima en las presentaciones. Me siento muy, muy honrada. Quiero agradecerles, ¿no?, que la gentileza, digamos, ¿no?, de estar presentando acá mi libro. Y le quiero agradecer también a Verónica, ¿no?, por editar el libro en Garceta Ediciones, ¿no? En fin, así es que feliz. Oye, están entrando, parece, más participantes que andaban medio perdidos. En fin. Me toca entonces leer. Eso. Ya. Entonces, parto. Dice así. Era una mariposa azabache. Sus alas iban como barcos, iban estriadas con largos, elegantes y dorados filamentos. Remedaban el oro, surgía como una flor de los pantanos. Era elemental y fulgurante, radiante como una gorgona, succionante, y parecía que era el odio, un odio azul, esculpido, rabioso, brillante. Me pareció que el odio era de color amarillo. Los chinos sostienen que el amarillo es el color de la cultura y el arte elevados. El odio en la palma de mi mano. Ah, todo el odio en la palma de mi mano. Algunos beben del agua como si fuera un manantial de bienaventuranzas. En cambio yo bebo del odio. Yo bebo del odio como de un manantial de agua viva, dulce y viva. Llevaba la mariposa tatuada en el tobillo izquierdo, en la muñeca derecha, desplegada en la espalda, detrás de la oreja izquierda nuevamente, y nuevamente desplegada en el vientre. Y toda ella ardía, cruzada con los dorados filamentos del odio, como un tigre. Se pinchó el dedo índice de la mano derecha con una aguja de máquina de coser, y con el hilo rojo comenzó a dibujar ahora la roja mariposa del odio, sobre la pared alba, sobre el muslo precioso, sobre ambas mejillas pálidas, sobre la frente que reinaba por sobre todas las cosas, y luego decidió beber con agrado lo que aún restaba. Roja mariposa del odio, lirio. El arte del yatagán. Es tan profundo mi odio y tan intenso. Comienza con la primera piedra que alguien o algo lanzó al aire contra otro. Y fueron príncipes entonces que me enseñaron el arte del yatagán. Vestían como orientales con redes de oro y de jazmines. Algunos amaban la paz, otros amaban la guerra. Unos y otros debieron defenderse con piedras y rocas, y levantaron los altares del sol y de la luna, y me enseñaron el arte del yatagán que brillaba con el sol y con la luna.
y la roca se hundió en el agua y fue un guijarro, y yo me veía en ese espejo. Cadenas de oro, ¿quién me obligó a ir en busca del agua al pozo día tras día, bajo el sol, bajo la luna, mientras yo afilaba y mantaba el puñal, la hoja de un instrumento poderoso? Iba yo hacia el Sudán, con mi ejército y mis alforjas de plata, y mi amor era el odio y mi bandera. ¿Por qué no iba a maldecir la Carta Magna, el designio de unos dioses que apostaban en mi contra? Las 1000 manos ardían al sol cuando portaba mi yatagán, y cuando lo desenvainé allí, frente al sol del imperio, restallante y ardiente contra mi adversario, ya era yo misma. ¿Quién de vosotros engaña a la muchedumbre? El zafiro. Quizás de todas las piedras preciosas sea el zafiro la más elegante. ¿Será por las reminiscencias de la palabra zafiro? Porque, por ejemplo, recuerda a Safio, a Ira, a Faz, a quien ora o zafa, o airado levanta la faz al Todopoderoso y clama venganza o justicia. Pero eso no es elegante. Tampoco lo contrario pertenece a la elegancia. Abusar de los desprotegidos equivale a la ruindad, a los safios. Safio recuerda a Zafiro. ¿Será que detrás de cada piedra preciosa, oro, plata, malaquita, hay una historia ruin ejecutada por rufianes que remiten a los safios? Ayer hubiera querido adornarme con zafiros azules de las huestes de Sri Lanka o de Birmania. Quería conjurar el odio que me atenaza las entrañas, quería revestirme de un lujo insensato y paradójico, quería cubrirme con la palabra zafiro. Yo quería una intriga nocturna y pétrea bajo el halo de la luna, un zafiro azul bajo una luna de plata. Llueve ahora sobre Arizona, una lluvia gris, sedosa, marchita y sin sentido. ¿Habrá arena en Arizona? Hay mucha arena en la palabra Arizona. ¿A cuánto habría dado por una ráfaga de zafiros azules que cruzaran la noche, toda ella de sombra y de murmullos, esa lenta, tenaz y atroz caligrafía? No voy a dar explicaciones. Amo la palabra zafiro, la palabra ráfaga y faz y la palabra Arizona. Mientras alguien engaña a la muchedumbre. Píntame los pies. Píntame los pies, píntame las uñas de los pies, ahora que los tengo extendidos, preciosos, nítidos, sin mácula, transparentes, esmaltados, todo lo más precioso que hayas visto, píntame los pies y reza. Ahora que todo cae como una película horrorosa de ciencia ficción, por favor píntame los pies, las uñas de los pies, nácar, rojo, celeste, ultramarino, extraterrestre incluso. Hoy, como si nunca hubieras visto jamás un pie, el dedo de un pie, la uña del dedo de un pie, tan perfecto, tan hermoso, tan inocente, fragante, flagrante, mientras todo caía como la película que somos, mientras todo se deshacía como una barca de agua. Pinta, píntame los pies, pinta, y la cutícula arrastra y deja que todo mi pie sea perfecto, mientras caen las bellas ciudades que alguna vez amé, incluso más allá de mí misma. Píntame los pies, el derecho y el izquierdo, y el ojo y el alma y el seno izquierdo y el derecho, como lo que somos, cariátides, esfinges, mientras todo se destruye sin compasión, sin tregua, sin destino, sin comienzo, sin fin. Por favor, pinta, pinta esta mínima esquina de mi dedo izquierdo, el que yo más amaba, lo único que realmente me importaba, lo único que existía, seamos claros. Pinta, píntame entero el rostro, embadurna si quieres, revuélvelo y de esa masa. Ah, pero no existes, lo había olvidado. Tú, píntame la uña, el pie, el ceño, el sexo. Pinta, pinta, no pares de pintar, no te detengas. Tú sabes, estamos a punto de morir.
no te detengas. Mientras tanto, ¿quién engaña a la muchedumbre? El espíritu de la noche avanza cauteloso de paria a príncipe, de esclavo a guerrero. ¿Quién se levanta en la noche y odian? Remaron los faquires, los eunucos, los leprosos, los leguarinos, los asustados y los dementes. Todos ellos iban en esas balsas concentrados, todos con una misión clara, entre ceja y ceja, idea fija, persistente, única, de salvarse, claro, pero la idea obsesiva era otra, exterminar al enemigo. Llegarían al muro enclavado en las aguas que separaba la gran ciudad, iluminada y exclusiva. Treparían por la torre oscura como las alimañas indeseables que eran, y se arrojarían por las calles como una turba oscura y repugnante, blandiendo sables y otras armas aún desconocidas. Serían como un aluvión de agua sucia y barrosa, atropellando y arrasando y destruyendo hasta alcanzar el centro del mal. Así se destruye la belleza cuando no es justa. Y cómo brillaba el yatagán en la oscuridad de la noche. Yo canto el odio. Yo canto el odio. Yo hago el elogio de la palabra odio. Yo remonto la furia y el placer del estallido del odio. Yo hago del odio una bandera. Yo despliego el estandarte escarlata de la palabra odio. Yo recito el odio como un mantra, una oración, un credo, una insignia, un distintivo. Yo renazco de mis cenizas con el vigor del odio. El maravilloso príncipe del sol y de la luna despliega su maravilloso atavío y llegaremos al mar. Así es la devoción que concita el odio, porque llegaremos al mar y fundaremos la espléndida ciudad del odio sobre los cristalinos pilares. Ay. Gracias. Preciosa Gracias, lectura, gracias a ti, Marina, por esa lectura tan bella. Y les vamos a dar ahora la posibilidad a los participantes de entablar un diálogo, ¿cierto? A partir de las presentaciones de Eugenia, de Diamela y también de la lectura de Marina. Así que está abierta la posibilidad de que conversemos. Margarita quería intervenir. Está con... Ahí sí. Sí, o sea, no sé si en este minuto, porque está resonando además con fuerza tu último texto, pasar de la belleza profunda de la palabra zafiro a la fuerza y todas las dimensiones de cómo podemos sentir el odio, como estas caras de la moneda, y creo que está mostrado en esta selección además, porque después la invitación acá fundamental también es a leer este elogio del odio, y tú nos estás mostrando una selección en esa relación de la pulsión de la escritura también, como lo iba abordando Diamela en la relación con la mano y el gesto, y en las dimensiones de cómo tensionamos la sintaxis desde la escritura del sexo-género femenino, cómo se enuncia desde distintas posiciones cuáles son los sitios para ello. Simplemente agradecerte, Marina Arrate, por invitarnos a pensar también el odio. Siento que una invitación no solamente a sentirlo como sociedad, no solamente en Chile, sino que en toda Latinoamérica, y también vinculándolo a Alepo, a Damasco, a un montón de otros sitios que día a día son bombardeados, donde día a día se cercenan vidas, y por supuesto
de un lado y de otro lado de la frontera, el odio y la belleza instalada ahí también. Un abrazo grande, Marina. Gracias, Margarita, de verdad, muchas gracias. Bueno, estoy leyendo los mensajes acá de felicitaciones a Marina y todos complacidos con la lectura de los poemas. Quizás sería bueno hablar acerca del simbolismo que tiene el libro. Yo no sé si te gustaría, Marina, referirte a eso, que Diamela ya adelantó algo en cuanto a esta mariposa y a este yatagán que la persigue. ¿Cómo estableciste las relaciones simbólicas en el libro, que son de una belleza y de unas sutilezas bien especial? La verdad es que uno está allí más bien como la artesana, ¿no? Entonces, creo que van apareciendo las imágenes en la mente, ¿no? Imágenes que comienzan a ser muy atractivas, ¿no? Y esas imágenes, y en torno a esas imágenes comienza, digamos, a tejerse, ¿no? Una red de significado. La palabra pulsión, ¿no? En este caso me resulta como muy decidora o descriptiva, ¿no? Porque era más bien, aparecen las imágenes y luego detrás de ellas inmediatamente aparece el deseo de escribir, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, lo que decía Diamela es muy certero, ¿no? ¿Por qué, digamos, no primero la mariposa? Creo que al principio el texto, lo que más me llamaba la atención, aparte del deseo de escribir acerca del odio, era poder revertir el signo negativo. O sea, el odio es malo, el odio, etcétera, digamos, ¿no? Y por supuesto las mujeres no podemos sentir odio, lo escrita, digamos, ¿no? Está fuera de los supuestos. Todo eso me parecía, por supuesto, falso. Y más aún cuando iba, ¿no?, explorando estas imágenes y entonces iba como metiéndome cada vez más, ¿no? Poder tener un arma en la mano, ¿no?, también como resultaba absolutamente atractivo, ¿no? Y una mujer con un arma, ¿no? Entonces eso nada, y así, o sea, todo eso fue como así, después seguían, claro, es probable, ¿no?, que estuviera allí Emilio Salgari, ¿no?, allí en los fondos, donde, ¿no?, en los fondos de la imaginación, digamos, ¿no?, que vienen desde la infancia, por supuesto, ¿no? Y estaba, claro, ¿no?, La hija de la nieve, que también, ¿no?, son cuentos infantiles. Los zafiros, que también las joyas son muy atractivas. En fin, todo eso, digamos, no iba rondando, dando vueltas y uno se paseaba, digamos, ¿no? De tal manera que, y resultaban ser como, digamos, imágenes, palabras, núcleos, ¿no?, que me impulsaban, ¿no? Que empujaban la escritura. Entonces, yo creo que eso es, ¿no? Y está también la rabia generalizada, mundial, ¿no?, contra el abuso. O sea, eso de todas maneras, ¿no? Es local y es mundial.
yo creo que todas esas cosas estaban ahí dando vueltas, dando vueltas en la mente. Oye, Marina, Yo a te quería propósito de revertir el signo, es justo lo que hiciste. Ah, Es justo lo que hiciste porque tu poesía sigue siendo tu poesía fina. Yo decía, ¿cómo va a tratar el odio la Marina? ¿Cómo? Y lo trataste como Marina, como tu escritura de siempre, una cosa fina, pero usando palabras tal como tú dices, o sea, y el juego que haces con, ojalá, no lo dices así, lo dices más lindo, ojalá el zafiro fuera tan lindo como la palabra zafiro. No, lo dices de otra manera, pero así me quedó. Y el odio se va transformando como en una palabra también. Claro, porque no es lo mismo el odio que la palabra odio, pero como que... Y bueno, está todo ese trasfondo de por qué tanto odio. O sea, si tú, si tú miras, bueno, yo que vivo aquí cerquita de la Plaza Italia, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hay esto? Bueno, hay más de una explicación. Hoy te felicito tanto, Marina, por este trabajo. Claro que hay que leerlo entero, pero por lo menos me quedó esto hermoso, lindo y sin desconocer lo que es el oro. muchas gracias, Bello, bello, bello. muchas gracias. Yo quiero tener los textos de Amela y Eugenia. No quiero que se me ¿Sabes, vayan. Marina, que te quería decir una cosa? Que verdaderamente, fíjate, cuando estaba leyendo el libro y vi el capítulo La hija de la nieve, yo sé que todo es más ambiguo y más contradictorio y más errático, pero me recordé un maravilloso cuento que leí hace muchos años, un cuento de Andersen, La reina de las nieves. Sí. Ese mismo, ella es, ese cuento es. Y que me pareció un cuento maravilloso, y todavía la memoria que persiste en mí de ese cuento es un cuento verdaderamente súper interesante y como una metáfora del amor y del odio también, ¿no? Porque el odio de la reina de las nieves que congela el corazón del muchacho, y bueno, y el amor que consigue, claro, consigue, qué sé yo, derretir la nieve, este corazón congelado y volverlo humano otra vez, ¿no? Pero ahí está toda esa mitología que me pareció espectacular y que creo que algo de eso, algunas huellas existen por lo menos en algunos capítulos tuyos, ¿no? Es alucinante ese cuento, yo todavía lo recuerdo. Ese es maravilloso. Porque es la hada mala. Era Claro. la hada mala. Claro. Hadas son siempre buenas. Se enamora de la hada mala, justamente. Se enamora, es como el que va siguiendo el pecho malo, ¿no? Es de la Melanie Klein. Claro. Claro, exacto. Y ahí petrificado, verdaderamente. El cuento es como de una petrificación. Muy, muy, muy interesante. Pero acá se da vuelta, ¿no? Porque la hija de la nieve es la que permanece en la noche atenta, ¿no? Escuchando lo que va a venir, ¿no? Que es el desastre. Sí, pues efectivamente, y ¿no? El pozo, digamos, ¿no? De dónde surgen todas estas ideas, son muy, muy ricas. O sea, yo me entretengo mucho, en realidad, eso es la verdad. ¿Y hasta qué punto, Marina, el contexto de creación, de producción del libro, se refleja de alguna manera en el contenido? ¿A qué te refieres? A la revuelta, dices tú. Claro, porque el libro lo terminaste... ¿Sabes lo que pasó allí? La revuelta, ¿sí? Es que en realidad el libro estaba, digamos, ya estaba escrito, la verdad. Y yo me demoré mucho en pulirlo y en poder aceptarlo, digamos, porque no podía, era como algo que
que yo misma no sabía muy bien qué hacer con él, ¿no? Entonces, más bien ocurrió que cuando ocurrió la revuelta, yo dije, esto es. Y eso incluso facilitó que yo me pudiera publicarlo. Antes como que tenía muchas dudas, tuve muchas dudas. Entonces, más bien, yo dije, ahí está, esto es. Las piezas empezaron a calzar todas, ¿no? Entonces, creo que fue más bien favorable, es decir, favorable en términos de el proceso, para el proceso de edición y publicación. Yo creo que eso fue, ¿no? O sea, es como que ya está escrito, y así que no digo, voy a decir que yo ya sabía todo lo que iba a pasar, porque eso no es mentira, obvio, ¿no? Sino que era poder ver que lo que estaba ocurriendo ya estaba ahí también, ¿no? Entonces fue una conciliación en el fondo, fue una conciliación. Una conciliación también interna. Esto era, ¿no? Porque al principio no entendía mucho, te confieso. Bueno, hemos oído también acá en las intervenciones de las presentadoras el tema que es re importante, que tiene que ver con las autorías femeninas o autorías de mujeres, ¿cierto? La mayoría de las participantes acá, por ejemplo, en esta reunión, presentación, son mujeres, son escritoras, son poetas. Y estamos pensando siempre en algunas definiciones en torno al propio ejercicio de la escritura. Me gustaría, Marina, si nos pudieras contar cuáles son tus reflexiones acerca de este tema. Bueno, ya llevo mucho tiempo pensando en esto, digamos, y estudiándolo desde varios lados, ¿no? Pero en realidad y en rigor, yo creo que más bien, claro, la cadena que continúa después de todo lo que he reflexionado antes tiene que ver con el hecho de concebir el derecho a la agresión. O sea, poder otorgarle simbólicamente, ¿no?, a la figura femenina el derecho a la agresión, ¿no? Eso a mí es lo que me parece ahora como lo que ha continuado, la cadena, digamos, que ha ido continuando en el pensamiento hace mucho tiempo, digamos, ¿no?, que estoy pensando en la escritura de mujeres. Entonces yo diría que es eso ahora, ¿no?, lo que más me... Y que bueno, además creo que se materializa porque la escritura de las poetas más jóvenes es mucho más fuerte, vigorosa y rebelde, ¿no? Entonces, yo creo que ya uno puede también pasar no digo que con esto no vaya a escribir más, pero se puede pasar ya la antorcha, digamos, ¿no?, a las generaciones nuevas, que pueden seguir desarrollando el pensamiento y la escritura, las dos cosas, ¿no? Ahora, estoy de acuerdo con Diamela que el lugar tiene que seguir siendo peleado y discutido, ¿no? La hegemonía masculina ¿no?, en el campo literario continúa, ¿no? Entonces, pero hay que desbiologizarlo, si finalmente no es la literatura lo que manda. Entonces, bueno, ahí no sé qué piensas, Diamela, ¿vamos? Estás sin audio.
Estás sin audio. Pongo el Ahí está. micrófono, sí, apago el micrófono para que no ingresen ruidos, digamos, más domésticos, ¿no? Que son parte de la live en la casa. En realidad, puede que me equivoque, pero pienso que esta reunión particularmente está, digamos, las convocadas a la convocatoria son mayoritariamente mujeres, ¿no? Y poetas, mujeres y poetas. La pregunta entonces es, ¿qué pasa con la democracia necesaria en nuestro ámbito? ¿Por qué no llegan los poetas también a estas reuniones, que hay que leerlo no como una imposición o como una crítica, sino como una situación, Marina? Eso es lo que pienso, y que es una condición que hay que tener, digamos, en consideración, ¿no? Porque en definitiva, el binarismo, creo que lo mencioné en el texto, ¿no es cierto?, agrupas biológicamente a las mujeres, pero no de ninguna manera genera, no construye el campo, ¿no? Que siempre es un campo, como todo campo, y zonas tensas, zonas diversas. Incluso puede haber, ¿no es cierto?, estéticas, si no confrontadas, al menos en una gran tensión. Eso no ocurre, ¿no? Sencillamente es más cómodo esta agrupación plácida de mujeres, y esa agrupación en definitiva, ¿no es cierto?, impide la diferencia, ¿no? Eso es lo más curioso. Y en cambio el otro campo genera, ¿no es cierto?, su diversidad, su diferencia, etc. Ya sabemos que es una tarea larga, ¿no? Que voy a poner un tema, es decir, que la paridad convencional, hay una paridad, ¿no? Hay una paridad ahí, que se pactó, pero la pregunta es, ¿existe esa paridad en el aparato social si pensamos en lo literario como uno de los campos más abiertos, ¿no? Donde efectivamente hay muy poco que ganar materialmente y no hay nada que perder, ¿no? Entonces uno pensaría en un territorio más subversivo, pero sin embargo repite la misma condición que atraviesa todo el aparato social. Lo atraviesa entero. Entonces, en ese sentido es que me parece interesante desbiologizar la letra, desbiologizarla, porque creo que este libro tiene signos muy importantes, porque trabaja en un terreno complejo, pero habitante del mundo y del sujeto, no solamente, ¿no es cierto?, las confrontaciones mundiales o guerreras o la Plaza de la Dignidad, sino también la psiquis, ¿no? La psiquis, y es muy interesante hacer del odio, hacer habitar el odio, que es parte, digamos, del psiquismo del sujeto. Pero me pregunto, ¿cómo va a habitar este libro si las condiciones para ser habitable son adversas, ¿no? Desde el punto de vista de una determinada recepción que desconsidere la genitalidad y sí considere la letra y su viaje. Entonces, me preocupa, digamos, verdaderamente eh, me preocupa que sigamos a siglo XXI avanzado, no se haya movido ese campo, ¿no? Y siga la biología y hoy día el mercado, porque lee de la misma manera el feminismo y lo usa para sus fines, ¿no? En el sentido que están publicando muchas mujeres, eso se dice, pero nunca se dice están publicando muchos hombres. Y no se dice porque no es necesario, eso no es necesario. O se dice, vamos a hacer un congreso de poetas, de mujeres poetas, pero yo nunca he visto un congreso de hombres poetas que diga, vamos a hacer un congreso de hombres, porque no es necesario. Entonces,
tal vez eso es lo que dice la Marina de pasar la posta, es pensar no solo en abrazarse un feminismo general, sino buscar el feminismo en los lugares donde cada uno de nosotras habita. Y en este caso es la letra también como un campo de batalla, y es curiosamente desbiologizarla. Y tal vez, no lo sé, porque cada gente tiene su recorrido, su idea, su visión y versión de los hechos, tal vez llegar a un habitar democrático, ¿no? Donde efectivamente los libros sean leídos en igualdad de condiciones, porque no, en este momento no son leídos así, no son. Exacto. Y tan es así en el campo de la poesía que es súper frecuente oír a ver, cómo los poetas hombres destacan una o dos voces. Y no más allá que eso. Y parece que hay otro... A ver, hay una bulla que no sé de dónde. Cecilia. Cecilia, ciérrale el micrófono, Vero. Ya. Ahí. Yo no puedo. Y que parece que el campo de la poesía fuera muy atrasado con respecto a lo otro que está sucediendo en la sociedad. De lo cual es ejemplo la Convención Constitucional. No sé qué piensan las demás, yo lo veo de esa manera. Uy, hubo tanto Esto básicamente masculino, oye. Centralmente masculino. El más conocido es centralmente masculino. Y siempre, como dices tú, Verónica, yo creo que hay como una o dos mujeres que son las convocadas a aparecer en ese primera plana. Sí. O una, a veces, ¿no? Sí. Una. En general la preferencia es por una, pero si ya es mucha la cosa, poner dos. Exactamente. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar la cosa de las mujeres, recuerdo haber hecho un trabajo, que ya lo tengo perdido, no sé en dónde, de estudiar las menciones de poetas mujeres en la prensa en un periodo de tiempo, no me acuerdo cuál era. Y curiosamente habían muchas, ¿no? Pero eran menciones, solamente un librito mencionado por aquí, por allá, punto, ¿no? Y esto que estamos hablando eran las mismas conclusiones que saqué en ese momento, o sea, eran exactamente las mismas. Entonces, recuerdo haber, digamos, diseñado una suerte de tareas, ¿no? Que son las que se han ido cumpliendo, ¿no? Hacer antología, estudiar a las viejas, ¿no? Hacer las antologías, realizar congresos, que en la academia se rescataran las escrituras de las poetas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso efectivamente se ha ido haciendo, ¿no? Y sin embargo estamos aquí, ¿no? O sea, entonces la pregunta sería, por eso hablo también de la posta, ya no logro ver mucho más allá, digamos, ¿no? Se han hecho los congresos, se han hecho los estudios, se han hecho las antologías, se han hecho, hay editoras, poetas, ¿no? O sea, hay críticas literarias, mujeres menos, por supuesto son menos, pero hay mucho más en la academia, entonces, ¿por dónde se sigue, no? ¿Dónde están las batallas ahora, ¿no? ¿Dónde están las batallas? El problema, para llegar precisamente... Sí, está bien todo lo que dices, Marina. Creo que se ha hecho mucho en esa línea recuperativa y pensante, ¿no? Pero de todas maneras,
esa tarea que a mí me pareció muy necesaria, el año 87, por ejemplo, cuando organizamos el primer congreso junto con, entre ellos estaba Eugenia, Carmen Berenguer, Nelly Richard, en fin, ¿no? Me pareció muy necesario, pero a poco andar me di cuenta que de una u otra manera se ampliaba el gueto. Si bien había una tarea ahí, se seguía poniendo en un lugar a las mujeres, también en un procedimiento binario, ¿no? En la medida que uno, al juntarlas, volvía a repartir los lugares en masculino y femenino, ¿no? ¿Qué es lo que me parece que es la manera, una forma de articulación que siempre va a ser un más y un menos, ¿no? Siempre un binarismo porta un polo más alto que el otro, eso es así, es reconocible inmediatamente. Entonces, pienso que si bien fue muy necesario, el gueto se ha ampliado. Y de una u otra manera se genera, lo que voy a decir es un poco arriesgado, pero una especie de domesticidad de la mujer, ¿no? Se las agrupa de cierta manera en espacios domésticos. Y el espacio público, por decirlo, pensemos en espacio doméstico, un congreso, un centro acotado, ¿no? Y el espacio público, digamos, queda abierto. Y el otro problema que surge es que de una u otra manera, en estas menciones que tú haces, Marina, empieza inevitablemente un campo competitivo entre mujeres, ¿no? Quien espejito, espejito, ¿no es cierto? Porque efectivamente es el espacio que se permite. Entonces, más bien yo pienso en cómo formas de subversión y de liquidación del binarismo, ¿no? Cómo operar y quitarle espacio a la biología para que en este espacio que es más enloquecido, más transgresor, entre la letra como elemento, digamos, modificador de una situación social que en todo el mundo es muy grave, ¿no? Pero no bastamos juntarnos solo mujeres porque estamos haciendo pastel de choclo, humitas, ¿no? Que está muy bien hacerla, está muy bien, pero hay una fuerte volcar a un espacio interior dentro del objeto libro que debería ser únicamente exterior. El objeto libro está para circular, solo, ¿no? Y la firma ya sabemos que el autor no es enteramente el autor del libro, es parcialmente, el autor o la autora, parcialmente, porque el resto son, como tú misma lo señalaste muy bien, imágenes que entran, que salen y del cual uno no tiene, ni nunca ha tenido, ni va a tener la tutoría entera, ¿no? Porque le pertenece al universo de la letra. Entonces, mismo que pasa con autores, mucho le pertenece al universo. Pues pongamos las letras y dejemos de lado ese binarismo que en último término podría poner a mujeres contra mujeres en unos espacios tan pequeños que donde básicamente el 90% de las escritoras son desnombradas. No son nombradas, son desnombradas, ¿no? Entonces es muy angustioso también, es angustioso para las que no se nombran. Pero no basta nombrar si el punto es que esos libros circulen sin esta, ya lo he dicho, sin esta biología, Marina, pero más allá de eso, creo que el libro que hoy día se publicó, surge, ¿no es cierto?, aunque sea en este espacio, si tú quieres, más doméstico, pensando en las mujeres y su signo, tiene cuestiones muy extraordinarias. Todo es muy bueno, pero el píntame la uña de los pies es realmente extraordinario, ¿no? Porque también habla el deseo.
Y eso es un poema que debería formar parte de todas las antologías, porque eso es realmente un poema grandioso el que escribiste, Marina, te felicito. Siempre te lo Muchas dije, pero te gracias. felicito. De nuevo. Muchas gracias, Diamela, muchas gracias. Toda esa área, ¿no? De la pintura, es maravilloso. Muchas gracias, Diamela. Además, esta conversación creo que es muy, no sé, esclarecedora, ¿no? Son pensamientos efectivamente complejos o sea, que ayudan a perfilar un futuro que hacer, ¿no? Ese es el, ¿no? Entonces es muy interesante. Creo que ha estado estupendo. No sé si vamos a seguir, no sé cómo es el... Verónica, tú ahí mandas. Sí, bueno, hay hartas felicitaciones, abrazos, elogios, parabienes. Yo no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario o una pregunta. Pensemos que estamos en un evento que es celebratorio, de como el nacimiento público del libro. Y en ese sentido, claro, es una oportunidad súper linda la que hemos tenido de reunirnos, de escucharte a ti, Marina, de escuchar a Eugenia, a Diamela, sus análisis acerca del libro. Y nada, felicitarte de nuevo, Marina, porque el libro es estupendo. Y mi deseo es que llegue a la mayor cantidad posible de lectores y que se comente y que circule y que tenga una buena vida, larga vida. Buena y larga vida. Buena vida, sí. Buena vida, exactamente. Buena vida. Así que bueno, les agradezco a todos por la participación. Espero que nos volvamos a encontrar luego en alguna actividad parecida. Y súper feliz por ti, Marina, y por el libro. Bueno, vuelvo a decir las gracias. Vuelvo a decir las gracias nuevamente. Estuvo muy interesante, muy entretenido. Aquí hay una pregunta, si acaso el video va a quedar expuesto después para ¿sí? Queda después, ya, genial. Lo grabamos, así que lo vamos a compartir en las redes, ¿no? Estupendo, genial. Así que eso, Bueno. Queridas, queridos, muchas gracias, les mando un abrazo grande. Un abrazo, Eugenia, Diamela. Gracias. Querida Marina. Que estén bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, ¿no? Nada. Que estén bien. Muchas gracias, igual, ha sido un placer. No nos podemos separar, parece. Ya. Bueno, hasta luego, chiquillas, muchas gracias. Chiquillas, ya, hasta luego, amiga. Ya, muchas gracias y me retiro. Gracias a ti, Eugenia. Gracias, Chao. igual. Ya. Chao. Chao. Abrazo, chao. Chao. Chao, gracias. Chao.